El doctor Calabrese es autor de más de 150 artículos científicos y 10 libros. Tiene una amplia investigación sobre los fundamentos históricos de su modelo LSU lineal sin umbral y su aplicación a la evaluación del riesgo de cáncer y cómo pensamos sobre la exposición a la radiación en la actualidad. Él apoya la idea de una dosis respuesta no lineal basada en el umbral para la radiación ionizante y otras sustancias químicas. Su trabajo ha sido recientemente el tema de un documental de 22 partes de la Sociedad Física Médica. Muchas gracias, doctor Calabrese, por brindarnos su tiempo y la oportunidad de hablar con usted. Y solo para darle una idea a la audiencia, ¿qué es el modelo LSU y de qué se trata su investigación con respecto a los fundamentos históricos de este modelo y la forma en que lo pensamos hoy? El modelo LSU es un modelo de dosis-respuesta, un tipo muy general de modelo de dosis-respuesta. Y solo para el público en general, de todos modos, el modelo de dosis-respuesta es algo que todos experimentamos todos los días. Es cuánto hacemos algo, ya sea ejercicio, consumo de alcohol o cualquier cosa. Simplemente cuánto haces y cómo se traduce eso en un efecto. Y también se relaciona no solo con cuánto, sino con qué rapidez lo hace. Digamos, por ejemplo, que alguien tiene una copa de vino y bebe la copa de vino demasiado rápido. Puede sentirse mareado muy rápidamente. Ese es un ejemplo de una respuesta a la dosis y una respuesta a la tasa de dosis. Y se relaciona con experiencias comunes que tenemos cuando hacemos ciertas actividades. Vemos ciertos efectos y esos se representan en gráficos. Y ese es el tipo de trabajo que suelen hacer los farmacólogos, toxicólogos y epidemiólogos cuando intentan descubrir las relaciones dosis y respuesta, cómo funcionan las drogas o los contaminantes o cualquier cosa en los sistemas biológicos. Esa es la idea general en una relación dosis-respuesta y eso es algo que uno aprende probablemente cuando tienen 6 años, excepto que le ponemos números a medida que envejecemos y lo hacemos un poco más sofisticado. En términos de la situación de sentido común, creo que la mayoría de la gente creería que las cosas tienden a actuar a través de un umbral. Significa que es posible que deba superar un cierto nivel de exposición antes de que un efecto pueda ser perceptible o medido, o de alguna manera registrarse en cualquier escala en la que esté tratando de registrarlo. Y así es como tendían a funcionar los sistemas de creencias hace 120, 150 años y después. Y luego lo que sucedió en 1930, más o menos, by a radiation geneticist in this por un genetista de radiación en este país, comenzó a observar los efectos de la radiación y cómo puede afectar el genoma de manera diferente. Y surgió la idea de que en realidad no había un nivel seguro de exposición, que no existía tal cosa como un umbral, que la radiación era realmente diferente a los productos químicos u otras cosas y que cada exposición individual causó un daño genético, produjo un cambio sin reparación y que los efectos serían acumulativos, que serían irreversibles y que serían reparables. Y cuando vinculó todas estas tres cosas juntas, lo que terminó obteniendo fue una respuesta de dosis lineal. Y esa respuesta de dosis lineal asumió que cualquier cantidad al año de daño, cualquier cantidad de exposición causaría daño y en última instancia, incluso una sola ionización de una partícula de radiación podría tener el potencial de causar daño. Y lo que sucedió con el tiempo, y yo diría que desde alrededor de 1930, cuando esta idea se planteó por primera vez hasta, digamos, finales de la década de 1950, tomó alrededor de 30 años para que esta idea resonara y creciera y para obtener seguidores y tomar ventaja de ciertas situaciones internacionales como la bomba atómica, como las pruebas en la superficie, como el miedo a la lluvia radioactiva y en última instancia para los políticos, los científicos y la comunidad mundial pasen de un modelo de umbral
a un modelo de tipo LSU, basis of fear. And principalmente sobre la base del miedo. Y en última instancia, el miedo ha llegado a impulsar a los políticos y a otros a hacer avanzar o retroceder al país, como sea que desee ver cómo el miedo se relaciona con nuestro comportamiento y nuestras políticas. Una vez que publicó sus hallazgos, ¿recibió alguna oposición? well, I'd have to say that my challenging of the Bueno, debo decir que mi desafío al sistema de creencias de la comunidad científica, la comunidad de toxicología, la comunidad de radiación, comenzó probablemente de forma seria a principios de la década de 1990, pero realmente no me tomaron muy en serio hasta principios de la década de los 2000. Pero lo que en realidad me pasó a mí es que si la gente no te toma en serio, entonces no te conviertes en el objetivo de muchos ataques. Quien quiera que esté en la mira, la gente tiende a pensar que esa persona es importante. Si realmente no estás siendo atacado, entonces probablemente te des cuenta de que no eres muy significativo de los ojos de la oposición. Y entonces sabía que en la década de 1990 estaba en algo que era emocionante y que iba a ser controversial, pero sabía que tenía que trabajar mucho más para llegar allí. Digámoslo de esa manera, y trabajé en silencio de muchas maneras. Ya saben, de la forma en que trabaja un investigador, básicamente jugando el juego en el que se supone que debes hacer tu trabajo, publicando artículos, etcétera. Y luego lo que sucedió para mí fue una especie de gran avance, tanto en sentido positivo como negativo. En 2003 se publicó un artículo en la revista Nature y me incluyeron en su paquete publicitario. Pero vaya, vi lo que realmente hizo. Y el documento realmente no solo abordaba el ataque a LSU, sino que también atacaba el modelo de umbral. Estaba afirmando que este fenómeno llamado hormesis, que es una respuesta a la dosis bifásica, en la que las dosis bajas de cosas dañinas en realidad podrían ser benéficas, era, creo, el modelo dominante de dosis respuesta que debería estar operando en toxicología. Y esta es una declaración radical realmente. Y es como decir que todos en el campo se equivocaron en esto, en todo, desde el principio. Y debido a que era tan peculiar y tan desafiante, creo que llamó la atención del consejo editorial de Nature. Y querían plantear la idea, me permitieron plantear la idea, así que me lo dieron. Como me enteraría más tarde, porque alguien dentro de su consejo editorial me dijo que la gran pelea era sobre cuántas palabras se me permitirían y cuántas cifras. Y entonces estaban peleando por 2.500 palabras o 2 o 3 cifras y terminaron dándome 1.500 palabras y una cifra. Así que eso es lo que obtuve en mi artículo. Pero lo que sucedió fue que cuando entré en el artículo de Nature y en el paquete de prensa, terminé recibiendo mucha publicidad. Y la publicidad eran artículos de primera plana en múltiples periódicos. En mi ciudad natal, se podría decir, el Boston Globe publicó uno, publicaron una pequeña historia en el Wall Street Journal, US News en World Report hizo un artículo muy importante con mi foto. Eventualmente más tarde, la revista Science publicó una historia de 4 páginas con mi foto también. Pasaron muchas otras cosas, todo tipo de debates. Y así pasé de ser una especie de nulidad a un producto conocido, al chico nuevo de la cuadra, por así decirlo. Pero lo que realmente sucedió después de este punto es que la gente comenzó a preocuparse, porque aquí había alguien que decía no solo que la LSU estaba mal, sino que de hecho las sustancias tóxicas en dosis bajas podían producir incluso efectos beneficiosos y que debía estar loco. Si no estaba loco, debía ser peligroso. En cualquier caso, tenía que ser cuestionado y probablemente detenido.
que debía de ver qué tan serio realmente era. Como nación deberíamos producir a más personas capaces de hacer lo que usted hizo. ¿Qué piensa de que deben de saber los estudiantes para descubrir algo en la ciencia? Debo decirte que mi desarrollo en esta área realmente sucedió después de los 50 años. ¿De acuerdo? Tengo una formación muy amplia, soy una persona muy tradicional, un científico muy tradicional, una persona orientada al laboratorio muy tradicional y he tomado una amplia gama de cursos, por lo que soy muy de la vieja escuela. Soy muy de la vieja escuela, pues he leído mucho en general, pero también soy práctico en el laboratorio, por lo que con suerte he trabajado muy duro y entiendo el proceso y soy muy autocrítico. Pero tengo que decirles algo que fue muy significativo para mí, que podría ser muy útil para los estudiantes, y es que cuando yo era joven, estudiante de doctorado, había una cosa llamada contenidos actuales y nosotros teníamos un club todas las semanas e intentábamos echar un vistazo a un artículo muy reciente para ver qué estaba pasando. Pero después de que terminé la escuela de posgrado y comencé a convertirme en miembro de la facultad, tuve que mantenerme al tanto de todo, pero en realidad desarrollé una forma de aprendizaje invertida. Y eso consistía en que cuando tenía que escribir algo, y escribí muchos libros y demás, en lugar de mirar a lo que era actual, obtenía lo primero que se escribió sobre ese tema. Y luego buscaba cada cosa que se hizo desde ese momento y nunca leía primero el artículo más reciente, lo leía al final. Iba a lo primero y leía lo que descubrieron. Luego trataba de decir cuál debe ser el próximo experimento y cómo lo haría yo. Y luego echaba un ojo para ver qué se hizo y la mayoría de las veces lo que pensé que debería hacerse nunca se hacía. Y seguí utilizando este método de avance de cono invertido y cambió por completo la forma en que comencé a ver la ciencia como historia. Y comencé a ver la ciencia como una biografía. Lo que quiero decir es que la mayoría de nuestras mejores ideas se perdieron en el camino, mientras que la forma en que se enseña la ciencia hoy es una línea recta, desde el principio hasta ahora, es una línea recta. Pero en realidad es cualquier cosa menos una línea recta. Es una línea irregular. Hay espacios en ella. Creo que las mejores ideas nunca fueron ni siquiera pensadas o investigadas. Y sin embargo, todo lo que hacemos, pensamos es que es una línea recta y vamos a las cosas más recientes. Entonces, de alguna manera aprendí eso por mi cuenta y esto fue en realidad el núcleo de cómo creo que hice estos descubrimientos históricos en LSU. Simplemente estaba haciendo algo diferente y pensando en ello de manera muy diferente al método impaciente de los científicos de hoy, que solo leen lo más reciente. Estoy totalmente a favor de lo reciente. Me fijo qué es lo que sucede todos los días, qué es lo que está sucediendo hoy, pero no olvido que realmente tenemos que volver al material original y luego seguir de ahí. Sigues. Entonces se hace el doble el trabajo, pero es sinérgicamente mejor que si no se hiciera. Así que creo que eso es parte de lo que me llevó a mis afortunados descubrimientos en el camino, se podría decir. ¿Cómo cree que se abrirán nuevos campos de ciencia en el futuro? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que se produzcan nuevos avances? Es interesante que plantees eso. Y de alguna manera he tenido la oportunidad de experimentar el lado negativo y el lado positivo de eso para saber qué tan rápido se desarrollan las teorías, y solo les daré una analogía, ¿de acuerdo? La analogía es que leí un libro hace un buen número de años y dedicado a cómo se acepta una idea y cómo se difunde a través de la colonia o la sociedad.
En este caso, eran antropólogos que estaban estudiando dos colonias de babuinos y estaban geográficamente aislados, pero conocían la estructura social desde el macho de mayor rango hasta el babuino hembra de menor rango en términos de su estructura de poder. Entonces los investigadores les enseñaron a los babuinos una forma muy nueva e importante e innovadora de adquirir comida y querían ver cuánto tiempo les llevaría a aprender y adoptar la idea a todos los demás miembros de la colonia de babuinos. Y así, en un caso, tomaron este conocimiento y se lo enseñaron al macho de mayor rango. Ese macho y todos los demás babuinos tardaron unas 3 horas en aprender, observar, hacer lo que él hacía y obtener el nuevo método y llevarlo a cabo. Luego fueron a la otra colonia de babuinos y se lo enseñaron a la hembra más baja de rango. Y tomó meses y meses para que esta gran idea fuera adoptada. Y dije, wow, esto es increíble. Depende de... Las buenas ideas es la misma idea, pero depende de quién tenga la idea y de la rapidez con que se aprenda. Eso fue lo que me sucedió a mí con la idea de hormesis de radiación y similares. Es una idea revolucionaria. Y en la década de 1980, en la gran base de datos llamada Weber Science Database, había alrededor de 10 a 15 citas por año del tema. Ahora han pasado 40 años y he estado trabajando en esto de manera extremadamente intensa. Y el año pasado las citas han subido ahora. Me tomó 40 años poner esto en marcha, pero ya subió a 18,000. Podríamos decir eso es muchísimo, pero iba muy, muy lento en la aceptación y ahora está subiendo bastante rápido. Sin embargo, puedo asegurarles que soy el equivalente de la hembra babuina, la persona de menor rango. Tuve una gran idea, me tomó 40 años poner esto en marcha. Si yo hubiera sido, voy a decir, el decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, o si hubiera sido alguien más de una u otra cosa notable y hubieran tenido la idea que yo tuve desde el principio, ya habría revolucionado al mundo para entonces. Entonces creo que uno de los grandes problemas aquí es que hay ciertas estructuras sociales que pueden acelerar las buenas ideas y estructuras sociales que dificultan mucho la adopción de ideas. Y nos dice algo sobre la estructura política, la estructura social o algo así. Pero puedo decir que mis ideas, ya sea por mi baja posición en la sociedad o por cualquier otra cosa que esté pasando, han tomado mucho tiempo en ser oídas, ¿ok? Ese es el lado negativo. ¿De acuerdo? En el lado positivo, en cambio, he creído en mis ideas. De hecho, he creído en mis ideas y las estudié y puedo decirles que entiendo que lo que estoy hablando se vuelve mucho mejor en mi mente. Porque he trabajado para resolver todo tipo de problemas por mí mismo sin que nadie me dé siquiera un hilo de aliento. En su mayoría me evitan, rechazan, hacen todas estas cosas, pero eventualmente lo que sucederá en este caso es que lo sé. De hecho, con el tiempo se ha demostrado que tengo razón en estas ideas. Y lo mismo es cierto en esta cosa del LSU. Al principio, cuando mencionó que Mueller probablemente mintió en su discurso del premio Nobel y que Mueller probablemente finalmente no indujo a mutaciones genéticas, y te golpean en la cabeza, te tiran por el inodoro y te dicen, eres un científico marginado, no eres nada. Pero eventualmente, una vez que se dicen todos los insultos y realmente se especializan en insultos y otras formas de marginación, pero siempre me ha consolado mucho el hecho de que las críticas que recibí fueron que no soy tan inteligente como Mueller y que no fui a una escuela de las más importantes y que soy un científico marginado porque trabajo en esto de la hormesis. Y yo dije, bueno, todas estas cosas son ciertas, pero ¿me harías un favor? ¿Me dirías dónde está mi error? Simplemente vuelven a reciclar los ataques personales en lugar de la cuestión de la ciencia que yo planteo. Entonces,
hay que escuchar cuáles son las críticas. Si las críticas son por lo estúpido que eres, o por el hecho de que no tienes un premio Nobel, o por el hecho de que no fuiste a la Universidad de Harvard, bueno, todo eso es cierto, pero esa no es la pregunta relevante. Así que tienes que ver la pregunta relevante. Así que hay diferentes formas en las que la gente trata de evitar que sigas hacia adelante y de marginarte. Y solo hay que tratar de entender cuál debe ser la base de los argumentos que son válidos y los argumentos que no lo son. Y luego con suerte la gente lo entenderá, pero tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que ser autocrítico. Hay muchos críticos por ahí, pero el crítico más importante en tu vida es, adivina quién. Tienes que ser tú. Tienes que ser tu peor persona, la más dura, la más atrevida y la más difícil de satisfacer. Y si puedes ser todas esas cosas ásperas y duras contigo mismo, el resto del mundo te parecerá fácil cuando lo enfrentes.